proyecto de tenencia de armas, todos pensamos que lo primero que iba a mandar el Ministerio de Seguridad y Patria al Congreso, porque lo ha dicho ella misma, era el régimen para bajar la imputabilidad. No, el primer proyecto de repente apareció tenencia de armas, la producción de ese polémico, y el doctor Feribelo dice... A ver, cuando uno habla de armas, lo primero que hay que explicarle a la gente es de qué tipo de armas hablamos. Hay dos tipos de armas, las armas legales, que tienen un tratamiento determinado, y ahora lo explicamos, y las armas ilegales, que tienen otro tipo de tratamiento, y ahora lo explicamos. Vamos a empezar por las armas legales. Argentina es un país, por más que le duela a mucha gente escucharlo, es un país pro armas. Repito, Argentina es un país pro armas como la mayoría de los países de la región. ¿Por qué? Porque la ley 2429, que es la Ley Nacional de Armas, faculta a cualquier ciudadano, la persona de bien, cumpliendo ciertos requisitos, a comprar, a adquirir, a tener, a trasladar y a usar armas, y en muchos casos a portar armas. ¿Eso está bien o está mal? Eso es la ley. No importa lo que piense Doma, Fioribelo, Salerno, Pirulo. Es la ley. La ley 2429 es bien clara. Cualquier persona que cumpla con los requisitos que ella marca tiene la capacidad de usar armamento. Ahora, eso no tiene absolutamente nada que ver con las armas ilegales. Las armas que matan, las armas que producen los hechos delictivos, las armas con las que se usan para robar, para matar, ¿ustedes piensan que son armas legales? No, claro. Son armas ilegales. Entonces esas armas tienen que tener un tratamiento totalmente diferente. Por eso lo primero que tienen que hacer los comunicadores como ustedes es diferenciar, en vez de decir armas en general, armas ilegales. Porque el tenedor legítimo de arma, como puede ser cualquier persona que vaya y adquiere un arma, ¿por qué? Por seguridad. Porque le gusta el tiro es un deporte olímpico. Argentina es un país que ha competido y ha ganado muchas medallas en eso. Por hobby, porque le gusta, por afición. Es decir, cualquier persona la puede tener. Esa masa que se llama legítimos usuarios de armas, esa masa de personas, por lo general, cometen menos del 1% de los delitos dolosos de armas de toda la estadística. Nadie que tenga un arma legal va a salir a robar. Nadie que tenga un arma legal va a salir a matar. Entonces, obvio, castigar al tenedor legítimo es una locura. Es lo que se vino haciendo, la política que se vino haciendo en los últimos 20 años de país. Este proyecto de ley que elevaron, que siguen esquivando, ¿no? La baja de popularidad, claro, la siguen esquivando, y yo te dije acá, no se va a aprobar, va a pasar. Yo creo que sí, pero parece que Salón no tiene razón. Ya pasó con Macri, yo dije que no se va a aprobar y no se aprobó. Yo creo, Fabián, que acá lo que falta es huevo, perdón. Carlitos, son cosas... Pero para, te quiero decir esto, te pregunto sobre esto. Dale. Lo que el gobierno propone acá es sobre lo que vos bien estás marcando, sobre las armas legales. Claro. Porque ¿qué delincuente te va a decir, tenés razón, tengo una Kalashnikov y la quiero regularizar? Nadie va a hacer eso. Ahí viene el tema. Ir a buscar a los legítimos usuarios y seguir apretándolos es como ir a cazar al zoológico. No tiene ningún sentido porque el legítimo usuario es una persona de bien. Por eso es legítimo usuario. Entonces, castigar a las entidades de tiro, castigar al portador legal, castigar al que tiene un arma. Está bien, buen punto. Es ridículo. Y aparte, perdón, Fabi, no soluciona nada. Porque vos tenés que ir a sacar del mercado y de la calle la cantidad de armas que son las que matan. Yo fui director general del Ministerio de Seguridad y te puedo asegurar que cuando hay ganas de trabajar y de meter operativos y de gente en la calle, porque los delitos que matan son con armas, entonces vamos a buscar las armas ilegales. Por eso, ahí hay que pegar, no al usuario vos ilegal. Explicaste muy bien y dijiste, este es el tema de las armas legales. Las armas legales no se mezclan con el delito usa armas ilegales, bueno, ustedes saben muy bien. Si no se cruzan ambos mundos y solo afecta al 1%, dijiste. No, yo digo que menos del 1% de los delitos dolosos con armas son cometidos por legítimos usuarios, es lógico. Me parece bien. ¿Vas a robar un banco? En ese sentido, como explicás vos, menos burocracia, facilitamos los trámites. Me parece perfecto. Fabi, Perdón. Dale. Sí, que son trámites enormes y larguísimos. Facilitamos los trámites a la persona de bien. Y a la persona de mal, el claro, castigo pero la pregunta máximo. es esta, y es un poco lo que apunta Carlos. ¿En este contexto es la prioridad? ¿No es la prioridad mandar el proyecto de imputabilidad? Pasar en el zoológico, como dice él, está buscando regularizar armas que están dentro del mercado. Está claro que a los monos esto no le cambia la vida. No sabes a quién le cambia la vida. Se ríe, Fabián. ¿Sabes a quién le cambia la vida esto? A la persona de bien. Entonces, el error del Estado es perseguir a la persona equivocada.
La cantidad de armamento ilegal que hay es terrible. ¿Y de dónde sale? Pero pará, ese armamento ilegal que hay, ¿este proyecto le cambia algo? Absolutamente nada. Porque Ese es Acá, otro punto. para que ¿De te dónde- pongo una línea, de Doc. dónde salen Hay 800.000 armas en el Mentira. mercado, Sí. ¿no? Pará. Aproximadamente lo que estima el gobierno. Vamos a poner blanco sobre negro. Es muy tonto decir un número de un delito negro con una estadística No, exacta. no, estamos hablando de blanco, ¿eh? No, blanca no. De gente que la hay tiene de forma irregular. Hay muchísimas más de eso y están registradas. Están muchísimas. Ahora, ¿de qué estamos hablando de registradas? ¿Cuánto es? De blanco. Arriba de 1,5 millones de armas. 1,5 millones de armas. ¿Cuántas personas? Registradas. Registradas. Ah, Ahora, ¿cuántas personas? el número negro, sí, hay casi 2 millones de usuarios, más o menos. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? La política que tuvo el gobierno anterior y muchos gobiernos anteriores, ¿cuál fue? Perseguían al legítimo usuario. Entonces, ¿qué pasaba? La persona de bien que tenía un arma, le ponían unos requisitos insólitos, tasas, pagos y pagos y pagos. Lo ahorcaron tanto que mucha gente dejó de ser legítimo usuario. Entonces, ese armamento entra, una de las formas que tiene es la vía ilegal. Porque no se puede, al dejar de estar regularizado, entra un circuito ilegal. Ahora, ¿de dónde se nutren las armas los delincuentes? Porque esa es la pregunta del millón. ¿De dónde se nutren? De robos a depósitos judiciales, de robo de armamento a ejércitos, policías, de policías infieles, de estructuras que venden armas, del tráfico internacional de armas que golpea muy fuerte en la región. Argentina es un país donde el tráfico de armas, que nadie quiere hablar de esto, hace estragos. ¿Quiénes piensan que proveen a las bandas grandes de armamento? ¿Vos te acordás la banda que fue desarticulada? Gestión de Patricia Bullrich, la anterior, la primera, que traían por encomiendas armas de Estados Unidos, las traían en pequeñas piezas y las armaban en un taller. Y muy bien. Carlitos, siguen vendiendo Y armas. las vendían en el mercado Está negro. bien, pero una pregunta, ¿y de eso quién se ocupa? Ahí está, ahí viene el tema. ¿Quién se ocupa? Es una nebulosa que en la práctica no se ocupa nadie. Entonces vos cuando ves en secuestros, en grandes bandas de logística que tienen armamento pesado, no se traza generalmente una trazabilidad, valga la redundancia, en el tema de dónde viene el armamento. El armamento ilegal es el que hay que combatir. La gente se arma. ¿Por qué se arma la gente? La gente se arma porque es lo ideal. No, claro que no es lo ideal. En un Estado donde el monopolio de la fuerza lo debe tener el Estado a través de la fuerza pública, Yo te acepto y no tiene que armarse. Ahora, ¿qué le vas a contigo. exigir a la persona? No, no, está bien. El Estado no te cuida El punto- y deja que te amasijen todos los días. No, Y no, la espera, gente se espera. hartó. El punto ese no tiene debate alguno. Si es legal, que mejoren los trámites, me parece bien. Lo que estamos diciendo, háganlo, perfecto. ¿Es para comunicarlo así? ¿Es el tema del día? No. No, y la pregunta es cuál sería el beneficio social de legalizar la tenencia de armas. ¿Cuál sería el beneficio popular? El beneficio ya está legalizado, eso es lo que hay que aclararlo. Tener armas es algo legal, hace años que la gente puede adquirir armamento en forma legal. Pero darle una potestad legal superior, ¿cuál sería? No, acá no se da una potestad superior. No, no, acá se facilita. Acá al contrario, se está facilitando a la persona de bien, cosa que me parece correcto de esta gestión. A la persona de bien que va a adquirir armamento, se le dice, hay determinados requisitos que no hace falta, porque ustedes ya tienen todo cumplido, que es la idoneidad del manejo de armas de fuego, que es un requisito básico que se le pide a la persona que va a sacar un arma por primera vez. Está perfecto que se le pida. ¿Qué más se le pide? Se le pide a una persona no tener antecedentes penales, tener ingresos medios lícitos de vida dignos y comprobados, tener una aptitud psicofísica evaluada por un médico y un psicólogo, un psiquiatra en su momento que puede firmar ambas áreas, y la idoneidad del manejo de armas de fuego. Cumpliendo todos esos requisitos, cualquier persona de bien... Ahora, pero esos requisitos que estás haciendo mención son lo que nos diferencian, por ejemplo, con Estados Unidos, en donde uno va al supermercado y adquiere armas. Aguántame, mi pregunta Sí, es, no es tan así eso. bueno, allá no hay necesidad de un No, carnet. no es como así. tenemos acá. No. Hay algunos estados, los más virulentos, por ejemplo en el caso de Texas, También. que tienen una flexibilización aún mayor que la que tenemos acá. No es que uno va al supermercado y compra una arma. No, vas con una foto y te la dan. No, tenés que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Asociación Nacional de Rifle lo dice bien claro en su página, no tener antecedentes penales. Bien, seguimos en los temas que interesan. Estamos por Canal 10 de Goya, por la 93.1 Identidad Correntina, y estamos compartiendo con ustedes todo este paquete de informaciones
muchísimo en el orden nacional, en el internacional. En lo que respecta a nosotros en el orden internacional, los dichos y los cruces de Milei con el presidente de España. Participó Milei en una reunión de Vox, allá la ultraderecha española, y del otro lado están Caterina en la casa, Línea, Alberto Fernández, y bueno, todo un sainete de cuarta, que le dijo Milei que era una corrupta, pues mira, la mujer la están investigando por eso, también tiene una cátedra en una universidad española como profesora sin haber cumplido todos los pasos. Tenemos mucha información al respecto. En el orden internacional, lo impactante es la caída del helicóptero del presidente iraní con altos funcionarios de su gobierno. Cayó el helicóptero, murieron todos, ya lo localizaron. Y bueno, pero en el plano nacional, el curro, siempre hablábamos y compartíamos información de los piqueteros, 7.000 piquetes, dueños de la calle, dueños de la extorsión, la presión, el montar estructuras movilizadoras, entre comillas, las orgas, la Cámpora, el movimiento Evita, Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa, todos manga de chantapufi, vago, que no sirven ni para carnada, haraganes con todos subvencionados con sueldo, con altísimos cargos, y haciendo la política de la liberación las pelotas. Bueno, ¿qué está pasando? Cada día un curro nuevo, una dimensión nueva. Ahora hay más de 300 millones de dólares, que son 300.000 millones de pesos, fuera de los planes que le dio el gobierno de Alberto Fernández a las cooperativas trucha. Esas cooperativas eran para afanar nomás. Bueno, de todo eso hay gran repercusión en todos los medios periodísticos del país. Uno por uno, los 1.201 comedores fantasma que recibían fondos del Estado. Atención, porque Adrián Ventura trae información exclusiva, más información sobre el escándalo de los comedores fantasmas. Adrián, te escuchamos. Sí, Lorena, vos y Guillermo Lobo esta semana hablaron mucho de los comedores fantasmas, fue uno de los temas muy duros de la semana y mostrábamos acá algunos de los comedores, íbamos al lugar con las cámaras, tocabas el timbre y no sabían ni de qué hablaba. Nada. Evidentemente. Bueno, acá tenemos el listado completo de los comedores fantasmas. Esto hasta ahora no se dio a conocer porque solamente está en la causa. Esto está en la causa, lo acaba de presentar ayer el Ministerio de Capital Humano. Sí. La subsecretaria legal lo presentó en la causa judicial y acá lo vamos a ver dentro de un poquito. Es un listado de 1.201 comedores fantasmas, donde hay de todo, comedores de todas las organizaciones sociales. Están mezclados. Te aviso antes de pasar de placa, es muy difícil para Capital Humano reconstruir la información, es un trabajo artesanal. ¿Sabes por qué? Porque la tenían en distintas fuentes de bases de datos, en distintas bases de datos separadas. Claro. Para que no se pudiera cruzar. Entonces, en una base de datos tenés los comedores.
pero los tenés sin organizar por organización. Claro. En otra tenés la plata de cuánto le iba a cada comedor, o los alimentos. Andás a ver si además todo tenía una misma dependencia. Tal vez algo lo manejaba Emilio Pérsico, que estaba en el ministerio, después otro que respondía a otra corriente, porque ustedes saben, ¿no?, que los movimientos sociales eran parte del actual Ministerio de Capital Humano en la gestión del gobierno anterior. Incluso hay varios comedores, que, por ejemplo, un solo comedor está inscrito en distintas organizaciones. No es que una organización tenía 50 comedores. Mirá. En algunos casos se superponía. Había orgas que tenían el mismo comedor. Y cobraban por ese comedor. Claro. Pero no le llegaba al comedor 3 veces la cantidad de comida. Le llegaba una vez. O sea, se ¿entiendes? cobraba 3 organizaciones, por ejemplo, te doy una idea, Claro. no sé, podría ser Polo Obrero Evita, Movimiento Sí, Evita, ejemplo, y se te ¿no? ponele, estamos Ponele. dando un ejemplo, Es no lo una sabemos. hipótesis para Una hipótesis, explicarlo. son 3 organizaciones cobrando por el mismo comedor, pero el comedor le llegaba el presupuesto Claro, para un el mismo comedor. bolsón de comida, el presupuesto por un comedor. Todo esto está en el expediente Todo judicial. muy desorganizado. Ayer presentó Capital Humano un escrito en la justicia diciendo, bueno, miren, hasta ahora tenemos este relevamiento de 1.201 comedores. Son todos comedores fantasmas. Funcionaban muy poquito, Mira, ¿no? y este es el listado. Nosotros tenemos el listado completo que ahora te No. vamos a mostrar escaneado. Tenemos el listado completo, pero acá te seleccionamos algunas de las excusas, ¿no? Porque van a uno por uno, ¿ves? Ahí lo tenés completo el listado. No, Sí, está todo completo, esto, son los la 1.200. producción está corriendo el listado. ¿Cuántos son? 1.201. Pero pará. Este es el listado real, es el listado que presentan en la justicia. Mira, vamos a poner ejemplo. Algunos. Alma Fuerte, en la zona de Quilmes. Claro, hicieron un trabajo de hormiga en Capital Humano. Entonces dicen, a ver, ¿funciona o no funciona? Bueno, no funciona. ¿Qué dice la referente? Van ahí al lugar, llaman por Hola, teléfono. señora, el comedor, ¿dónde está la copa de leche? ¿Dónde está el plato de comida? Bueno. El comedor. Ahí está, la titular de ese comedor. La ubican, la ubicaron. La ubica, dice, Refiere mire, que hace 3 años se inscribió para llevar adelante un comedor, pero nunca lo realizó. ¿pero Es cobró? decir, ¿Cobró plata? y las organizaciones, claro que cobraron plata. O sea, la anotan. Bueno, no, figura en el listado. No, esa no le llegó nunca esa plata y la No, usaron. no, el comedor no cobró plata. Nunca Ah. trabajó como comedor. Alguien se quedó con la plata. Bueno, o sea, le usaron el nombre y la inscripción Claro. para cobrar como si estuviera funcionando. Seguimos buscando. A ver, ¿Eh? acá, Rayito de Sol, en Esteban Echeverría, cerca de 6. También se dialoga con el referente que figura en el formulario. Hay alguien en el formulario cuando lo llena la orga. Pero desconoce haberse anotado. Yo no tengo nada que ver. A mí me Claro, habrán los anotado, yo usan de no tengo nada que ver. prestanombre, como... Lo usan de prestanombre. El esposo de la mujer que habla refiere que se anotaron como comedor, Rayito de Sol, para solicitar alimentos, de nuevo. Pero nunca le llegaron Claro, adelante. Es el decir, modus operandi era anotar gente con buena voluntad que en su barrio quería ayudar. ¿Cómo no? Ayudate, está el registro listo. Nunca se armaba el comedor nunca y se cobraban anotaron. como Hay tal. muchos que se mudaron, de estos que se mudaron. Alma mía, ¿cuánto hay en Quilmes? Sí, hay mucho en Quilmes, hay en La Matanza, pero hay en otros municipios, también tenemos en Pilar. Sí. Está muy distribuido, pero hay muchos que, claro, donde hay mucha población pobre, en La Matanza, Más gente. Quilmes, hay más comedores. Acá fíjate, la señora que atiende, insisto, hacen un trabajo de hormiga en Capital Humano, van detectando a cada referente, a cada persona, y van a ver qué pasa. Claro. O llaman por Es teléfono. a ver qué importante pasa. esto porque de pronto uno va contra la señora, como pasaba el otro día No, con no. el señor de la gomería, que estaba llorando diciendo, piensan que yo me cambié el No. auto, compré la gomería, con esta plata yo nunca vi nada. En general, la gente que Los atendía los usan. comedores es gente con muy buena voluntad, Claro. gente muy Que donaba su humilde, propiedad. que donaba o la prestaba. La prestaba, no la donaba. están usando, ¿entendés? Las usan. La estaban utilizando en el gobierno anterior. Bueno, ¿qué dice la señora que atendió? Fíjate, desconozco el comedor merendero, siendo que nunca funcionó en dicha dirección. Esta es la anotación que hace el funcionario. Claro. La mujer dice, acá no funcionó nunca nada. El funcionario pone siendo que acá nunca funcionó. Todo esto Es la se anotación. traduce en denuncia penal, que es la información que nos trae Adrián. Todo esto es lo que tiene la justicia y va a citar uno por uno. 1.200 personas, no, probablemente 2.400 tengan que Claro, citar. esto es en la provincia de Buenos, Buenos Aires. Aires. Fíjate lo que Pero todo el ocurre a nivel país. país. Esto es en la provincia de Buenos Yo les Aires. quiero contar, nuestra producción está al bolío agarrando esto, ¿eh? Está como, bueno, elijo esto, unicornio Sí, azul. elegimos por- Estamos eligiendo por elegir y aparece y tenemos esta información que ya está toda La cargada. verdad que cuando vos ves la planilla en Excel,
es tanto dato que te mareás. Claro, Entonces nosotros lo tuvimos que lo sistematizar, espoleamos, pero lo estamos pusimos eligiendo, acá. digamos, aleatoriamente. Tal cual. Bueno, en Moreno, ¿qué pasa? En la dirección, dice el funcionario, no se encontraba ninguna persona, es una vivienda familiar, los vecinos y los comerciantes de la zona informaron que ahí vive la titular, pero que nunca funcionó un merendero. Es decir, anotaban domicilios donde nunca les llegaba comida o donde jamás siquiera funcionó un merendero. Hay muchos merenderos que se abrieron y se mudaron y no se sabe qué pasó. Hay otros que se abrieron, funcionaron unos meses en este listado y después se cerraron y supuestamente siguieron recibiendo comida y no recibían nada. Y hay otros que directamente jamás funcionaron como el merendero, es decir, eran prestanombres. ¿Te acordás? Me hace recordar, hay muchos casos en la Argentina que se utilizaba gente muy humilde. ¿Te acordás? Los cartoneros. Hubo muchos casos en la justicia que utilizaban a esa gente. Bueno, los han utilizado para autos de alta gama y jubilaciones. Para jubilaciones. No sé si de privilegio, pero eran jubilaciones. Les usaban el nombre, el CUIT, el DNI. Planes sociales. Votos. ¿Cuántas personas que fallecieron votaron? Por eso. Es algo clásico en todas las La elecciones. verdad que la van a buscar en la justicia a la persona y dice, yo no tengo nada que ver, no sé. No saben, los usan. Claro, gente que no tiene acceso a esta información. Bueno, acá con los merenderos pasa lo mismo, los comedores y merenderos. Lo que está haciendo Capital Humano es reconstruir la base de datos. Está trabajando bien en el Ministerio de Petovelo y tratando de cruzarlas, porque vos no tenés en una sola planilla, por ejemplo, un merendero, imaginemos, cualquiera, Unicornio Azul, trabajaba para tal orga, y la orga recibía de la organización social, y la organización social recibía tanto dinero y manejaba, ¿cuántos? Por ejemplo, vos le preguntás, cada organización social, ¿cuántos merenderos maneja? No, yo no tengo idea, un montón. No, pero le preguntás a Capital Humano. Ah. No está sistematizado. Claro, no lo tienen. ¿Cuánta plata recibía la organización social y cuánto le enviaba a cada merendero? Recibía de esto, pero también de esto, pero también No está acá, pero se sistematizado, está todo en distintas bases. Bueno, a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, dicho, decían ¿no? que era justamente para la teoría que tiene el gobierno, que lo tienen tan disperso para dificultar el control. Claro. Bueno, esto es lo que están intentando reconstruir. A medida que lo van obteniendo, lo van pasando a la justicia, y la justicia, me imagino, va a tener que hacer un trabajo muy demasiado detallado para poder organizar este material, ¿no? Excelente la información, el adelanto que nos traes, la información exclusiva. Gracias a Gran Ventura, ¿eh? No, Vamos a más que seguir van a con ser este varios tema. capítulos, Sí, ¿eh? claro, vamos a seguir desarrollando este tema. Seguimos en los temas que interesan por Canal 10 de Goya. Vamos a compartir la columna de Alejandro Borenstein de los domingos en Clarín, que está en nuestro portal Identidad Correntina. Humor político. Sobre Bustos no hay nada escrito. Javi inauguró el busto de Menem y dijo que fue el mejor presidente de la historia. Por ley, ahora toca a Cristina. Antes que nada, vaya un pedido para todos los periodistas y medios que insistan en denunciar al mafioso del tabaco y a los empresarios prebendarios de Tierra del Fuego. A ver si lo entendemos de una buena vez. Los culos del tabaco y de Tierra del Fuego, al igual que los bangos, los casinos, son necesarios para financiar la política. ¿De dónde corno se cree que sale la guita para las campañas, los actos, los afiches, los sanguchitos y los bombos? Si se bloquea esta joda de privilegios, se corta la política. Y si se corta la política, se termina el quilombo. Y si se termina el quilombo, los periodistas no van a tener de qué hablar ni de qué escribir. Van a levantar los programas de tele,
los de radio, van a cerrar los diarios y al final nos vamos a joder todos. Por favor, dejen que los truchos prebendarios sigan haciendo su tradicional aporte a la cadena alimentaria política y hablemos de otras cosas que temas no nos faltan. Gracias. Hablando de guita, aprovechamos este espacio para proponerle a los dirigentes del Polo Obrero y de barrios de pie que en lugar de guardar la mosca en caja fuerte, las inviertan. Tengo un amigo que está armando un fideicomiso para hacer una torre con amenites en Puerto Madero. Se entra con la cuota parte de 5 palos verdes y te deja el 30% en 4 años. La idea es hacer un edificio premium, como el que Cristina eligió para sus inversiones, con departamentos como los que tenía Vudú o Insaurralde, o como el que le prestaban al presidente Alberto. A propósito, todo lo de Alberto siempre es entre comillas. Prestaban, presidente, progresista, profesor de la facultad, mediador entre Rusia y Ucrania. 5 millas, no hay Alberto. Gran título para cuando Robert De Niro protagonice la vio en Netflix, como el mismo Alberto lo pidió. Nada más y nada menos quiere que le haga Robert De Niro su biografía en una serie tipo el irlandés, así digamos, hablando de mafia, ¿no? Volviendo a los piquetes, acusados por el fiscal Policita, la idea sería que inviertan lo choreado en la construcción de propiedades como la que eligen los dirigentes kirchneristas, o sean los del Proyecto Nacional y Popular. De ese modo, de alguna manera, la guita vuelve a la causa. No volverá de la forma en que los pobres se imaginan, pero tampoco tienen por qué enterarse. Pensalo, Beligoni, el tren pasa una sola vez. Dicho esto, vamos a lo importante. Estamos compartiendo la columna de humor político de Alejandro Borstein. Distraídos por pavadas tales como la inflación o este sospechoso superávit producto de no pagar ni el alquiler, ni las expensas, ni la luz, nos perdemos los trascendentes. Pintó busto presidencial y allí fueron todos a homenajear a Menem. Lo primero que debemos saber es que en La Rosada se ubican los bustos de todos los presidentes constitucionales. Lo lamento por algunos fanáticos libertarios, pero los bustos de Videla, Viola, Galtieri y Viñones no van. Mucho menos el de Macera, que a diferencia de los otros 4, solo fue asesino y no llegó a presidente. Para el general Lanusse, los libertarios no van a reclamar busto porque para ellos era comunista. La otra norma establecida es que el busto de un presidente se coloca una vez transcurridos 2 periodos presidenciales desde el final del mandato. Para los gorilas,
Esto significa una buena y una mala. La mala es que ya corresponde poner el busto de Cristina. La buena es que ella va a tener que tragarse la masita de que primero pongan el de Isabel. Por ahora se la saltearon. Ya se sabe que para estas cosas los peronistas son medio olvidadizos. Les cuesta recordar el pasado, ni hablar de hacerse cargo. Todo que la primera mujer presidenta fue Isabel y no Cristina, si Javi quiere quedar bien con los gorilas, debería inaugurar los dos bustos al mismo día, Isabelita y ella, en el mismo evento, con los mismos bustos, con el mismo pasillo. Cristina de la mano de Máximo, Isabel de la mano de algún descendiente de López Rega, la peor pesadilla para ella. Y en cambio, si ella quiere seguir quedando bien con los kirchneristas, debería primero inaugurar el de Cristina, después el de Isabel, y luego avanzar con la postulación del juez Lijo, cosa que cada vez entusiasma más al Instituto Patrio. De la democracia para acá, solo están los bustos de Alfonsín, Kirchner y ahora Menem. Faltan Duhalde, De la Rúa, Macri. Al gato le toca, muy bien termina el mandato de Milei y créase o no, en el 2031 habría que inaugurar el busto del Topo. Por esos caprichos de la estadística, en Wikipedia dicen que Alberto Fernández fue presidente de la Argentina y presidente del Partido Justicialista, como Perón. Duhalde, la inauguración del busto de Menem, y allí Javi dijo que el riojano fue el mejor presidente de la historia. Son opiniones, obviamente sobre gustos y sobre bustos no hay nada escrito y cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que sí está claro es que tanto Menem como Alfonsín merecían su gusto. Al fin y al cabo, ambos cumplieron con la razón por la que fueron votados. Para saber si un presidente cumplió o no, solo hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Para qué lo votamos? En el caso de Alfonsín, es obvio que se lo votó para fundar la democracia. Objetivo logrado. Y ahora se lo votó para terminar con la inflación. Objetivo logrado. El hecho de que después los Kirchner incendiaran aquel logro es otra historia. ¿Para qué votamos a la Rúa? Para terminar con la corrupción menemista. ¿Cumplió? No. Al año de asumir, su vicepresidente, Chacho Álvarez, denunció las coimas en el Senado y renunció. Ese día terminó el gobierno de la Alianza. La posterior crisis de 2001 fue solo el golpe de knockout para un gobierno que estaba liquidado desde la salida del vice. A lo de esa no lo votó nadie y solo estuvo 7 días. Mucho no hizo, pero algún gusto se merece, aunque sea un mini gusto, para poner sorpresita
en los huevos de Kirchner. En cambio, Duhalde, si bien tampoco lo votó nadie, de alguna manera cumplió. Primero volteó a De la Rúa y después estabilizó la economía con Remes y Labaña. La arruinó cuando dijo: el que depositó dólares recibirá dólares, pero un gustito en algún rincón de la Rosada no se le niega a nadie. De ahí en más, todo fue fracaso. Néstor llegó en 2003 con aquello de: vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional. Chau, bochado. Cristina anunció en 2007 que vengo por el mejoramiento institucional. Bochada. Macri, vengo por el cambio. Bochado. Alberto, aunque parezca joda, propuso: volvemos mejores. Frases que sintetizan su fracaso hay muchas, pero prefiero elegir: me quedo conmigo se terminó la Argentina de los vivos. Bochadísimo. Y el gusto de Milei, en principio, va a tener que esperar hasta 2035 o 2039, dependiendo si reelige o no. Habría que ir avisándole que no vale gusto con la cara para abajo y los pulgares para arriba, aunque le cueste. A veces hay que ser serios. Javi viene muy café fashion últimamente. ¿Para qué sirven los gustos de los presidentes? Para recordarlos, para no olvidarnos. Si yo fuera Milei, me va a hacer un gusto bien grande de Cristina, gigante. Saco el obelisco y la pongo a ella allí mismo. Así, cada vez que te emputezcas con las barbaridades que dice Milei, salí a pasear por la 9 de julio y al llegar al cruce con Corrientes, parás, te tomás un rato, respiras hondo y te quedás contemplando el busto de Cristina, inmenso, en medio de la Plaza de la República. Vas a ver qué flor de presidente te va a parecer el Javi. Como siempre, Alejandro Bernstein en su columna de humor político y de educativo. Vamos a la provincia, vamos a ver del gobernador Gustavo Valdés, que destacó la visión del político Andrés Malamud. Andrés Malamud visitando Corrientes y para explicar cómo va a estar la Argentina en este mundo turbulento. Ojalá lo supiera. En realidad lo que hacemos es delinear escenarios, futuros probables, y después vemos qué es lo que puede pasar o qué es lo que hay que hacer para llegar al futuro deseado y evitar los futuros indeseables. ¿Por dónde pueden pasar esos escenarios? El mundo nos vuelve a dar una oportunidad. Hace un siglo nosotros vendíamos por el mundo lo que el mundo valoraba, alimentos, sobre todo productos del campo. En 1930 nos caemos del mundo, la crisis financiera nos deja fuera. En 1975 nos volvemos a caer, la crisis del petróleo. Y ahora Estados Unidos tiene cada vez menos peso y China cada vez más. Y China compra lo que nosotros vendemos y Estados Unidos no. Por eso volvemos a un mundo más amable para Argentina, con el del siglo XIX, inicios del XX, es el siglo XXI, un mundo que necesita lo que nosotros producimos. Depende de nosotros ordenarnos para aprovechar la oportunidad. ¿Y la Argentina está siendo amable con ese mundo amable? El presidente trata de no ser amable, es su estilo. Pero después viene la canciller y viene el resto, vienen los gobernadores y vienen otros políticos argentinos que tratan de entender lo que está pasando. Porque esa es la clave, no es que al mundo le importe mucho lo que nosotros
hagamos, no son nuestros modales, son nuestros productos, es que es lo que tenemos para ofrecer y que nos pueden dar a cambio. ¿Y cómo se puede construir esa amabilidad que la Argentina necesita para el mundo con el presidente que hoy gobierna la Argentina? Eso no está claro, porque el presidente es un elemento disruptivo. Milei vino para romper un equilibrio subóptimo, un equilibrio tóxico. Argentina tiene muchos consensos, y son consensos negativos. Mucho Estado, mal Estado, poco mercado, mal mercado. Empresarios prebendarios, políticos corruptos. Necesitamos políticos dedicados a la cosa pública y empresarios que se dedican a la productividad y no al contrato público. Romper eso está bien, pero hay que reconstruir. Él no tiene por ahora las características de un reconstructor. Por lo tanto, la etapa de Milei puede ser romper lo que estaba bloqueado y no funcionaba, y después veremos qué es lo que hace Argentina con lo que hay que construir de nuevo. En ese contexto, ¿cómo está viendo el rol de las provincias? Es fundamental, porque uno de los consensos tóxicos que tenemos es el actual federalismo. Está basado en la hipertrofia bonaerense. 40% de la población vive en una provincia, que es el 4% de la federación, y una ley de coparticipación, que es inconstitucional, que la Constitución manda a cambiar y que nosotros mantenemos, y que lo que hace es distorsionar los incentivos. El Estado Nacional cobra, las provincias gastan, y así la provincia no tiene ni incentivo para gastar responsablemente, ni el Estado Nacional para cobrar eficientemente. Hay que cambiar la ley de coparticipación. Bueno, fue invitado por la provincia, lo recibió el gobernador hace minutos nada más. ¿Qué puede comentar al respecto? Lo primero es que es una belleza esta ciudad. Hace tiempo que me debía esta visita. Y Corrientes es una provincia que se destaca porque no fue gobernada por el peronismo, lo cual en un país donde la mayor parte de las provincias fueron o son gobernadas por el peronismo llama la atención. Y sin embargo hubo alternancia entre partidos y después dentro del mismo partido. Esto lo que muestra es que hay capacidad de cambiar adentro del sistema, no hace falta romper el sistema para arreglarlo. Después los resultados a veces tardan en venir, a veces dependen de oportunidades afuera, pero hay dinámica, es una provincia que se mueve. Bien, lo teníamos a Andrés Malamud, y en cuanto a dice que nunca fue gobernada por el peronismo, Julio Romero fue electo gobernador en 1973, gobernador de la provincia. Lo que nunca tuvo la provincia de Corrientes es un gobierno peronista que cumpliera su mandato democrático. A Julio Romero lo echó un golpe de Estado. Entonces, no terminó su mandato, pero tuvimos el único gobierno electo fue el de Julio Romero, y no por Julio Romero, era el regreso de Perón. O podía poner una alpargata, una zapatilla, un sapo, lo bendecía Perón, López Rega, Isabelita, chau, era una ola del regreso de Perón. Así fue en todo el país, y fue la única vez que que fue electo un gobernador peronista. Después hubieron vicegobernadores, Prulla, Galantini, etcétera, pero nunca, el único, el de Julio Romero, que no terminó el mandato. Eso para aclarar nomás el punto de... Pero sí, en el contexto nacional, Corrientes se destaca por eso. Y así nos representó Ligar Garrote toda la vida en contra de, siendo gobiernos radicales, peronistas la mayoría, o golpes de Estado, siempre salíamos pata arriba nosotros. Y especialmente en toda la, entre comillas, década ganada del cristinismo de Néstor, la que más nos cagó es Cristina. Y Alberto ahora, obvio, no sirve ni para nada. Entonces,
también. Veo al gobernador Gustavo Valdés en la Universidad Nacional del Nordeste. La universidad pública tiene mucho camino por delante y lejos está de agotarse. Para poder compartir con las distintas universidades, me gusta, ¿no? Poder juntar a la UNE, que es nuestra universidad, con la Universidad del Litoral, en la cual también fui alumno, de la Universidad de Rosario. La verdad que es un placer, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos que salir a fomentar y apoyar la educación pública gratuita, y ahora vamos a estar articulando con los distintos gobiernos, el gobierno de la provincia de Corrientes, del Chaco y de Santa Fe, para trabajar en conjunto. Ya hace poco estuvimos suscribiendo convenios donde la provincia se va a involucrar para seguir fortaleciendo el ámbito universitario. Valdés, ¿qué manera se defiende a la universidad pública, teniendo en cuenta todo este contexto y el reclamo de los trabajadores, también de la comunidad educativa? Bueno, se defiende con nuestros representantes de las provincias argentinas en el Congreso de la Nación, fundamentalmente, tanto senadores como diputados, para defender los presupuestos. ¿En qué sentido? Y es la mejor manera de defenderlo, pero después generando conciencia de lo que implica la universidad en los ámbitos universitarios y de cómo trabajamos mancomunadamente. Creo que tenemos que trabajar enormemente en eso y concientizar a la población de que las universidades son las únicas que logran transformar la esencia de un ser humano, que es tener conocimiento superior, que es lo que en definitiva termina haciendo evolucionar la sociedad. ¿Tuvieron sus senadores y diputados en España y la ley de base? Miren, bueno, eso es otra cosa. No, creo que nosotros tenemos que lograr una transformación en Argentina. Nosotros estábamos en un espacio político que proponía un cambio y creo que el cambio se tiene que dar. El cambio votó la gente un cambio mucho más profundo del que proponíamos, así que hoy tenemos que acompañar el cambio del que ha resultado electo presidente. Gobernador, ¿cómo cayó la reunión de Milei con la UBA? ¿Cómo cayó con las universidades? No puedo saber cómo cayó ni qué hablaron, pero bueno, creo que me parece que es un buen paso, que tiene que haber diálogo, tiene que haber recursos para que las universidades funcionen, que es lo que nosotros venimos reclamando. En otro caso, cuando los gobiernos provinciales, a pesar de que la universidad no es una responsabilidad de las provincias, creo que tenemos que apuntalar para que funcione. ¿Van a firmar un acuerdo, un convenio con los rectores ahora? Bueno, ahora vamos a estar firmando un convenio y bueno, seguramente vamos a estar charlando en todo lo que podamos dar una mano a las tres universidades. En la relación gobernadores-nación se habla mucho del sector de los colaboradores, de los opositores. En este caso, Corrientes, ¿dónde se encuentra? Nosotros siempre dialogamos con todos. Lo que pasa es que es difícil dialogar con los que no quieren dialogar. El anterior gobierno no querían dialogar, querían imponer. Yo creo que el diálogo tiene que ser maduro. Nosotros estamos abiertos para todos los que quieran dialogar para construir una Argentina distinta. Sea este gobierno, el que viene o el que pasó. Pero bueno, tenemos que tener nosotros tenemos un diálogo muy bueno con Franco y de hecho creo que tiene con todos los sectores. Ahora tienen que venir los cambios y las propuestas que realmente las concretemos. Gobernador, sí, el pacto de mayo se siguen estas actividades solamente para un sector del país. Mira, no sé qué es lo que van a terminar haciendo con el pacto de mayo. Pues siempre fue un enunciado de 10 puntos unilateral. Así que no sé si viene la invitación, no viene, si va a salir, no viene, no lo sé, nosotros seguimos trabajando. Gobernador, un importante programa se estaba por llevar a cabo aquí en la provincia del Chaco, ¿cómo va a trabajar en conjunto? ¿Un programa de qué, perdón? Bueno, con los municipios es fundamental hacerlo. Nosotros tenemos que darle extensión universitaria y la extensión universitaria implica que estemos trabajando con cada uno de los municipios. Hace poco tiempo firmamos un convenio con la universidad para todos los ciclos básicos de ingeniería que lo podemos dar en el interior, de manera que facilitemos a los estudiantes que tienen estas inquietudes y que tienen estas capacidades a que puedan hacer ese ciclo en su localidad, siendo más barato, más económico, más accesible y por supuesto con recursos de la provincia de Corrientes, de manera que estemos en el interior con carreras que son por ahí más complejas o con ciencias duras como ingeniería, así que hay que seguir apuntalando. Y después, bueno, convenios que tenemos para mejoras de edilicias, tenemos convenios que mejoran también y ver cómo trabajamos las becas, que es fundamental.
Bueno, por otra parte hay una realidad que viven las universidades y es la económica. La UBA está recibiendo algunos recursos que por allí otras universidades nacionales están requiriendo. ¿Y cómo afectaría esto el funcionamiento de las universidades? Y esto va a llevar a un diálogo entre gobernadores con el presidente o con las áreas que correspondan para poder recuperar esos recursos. Bueno, miremos primero si es verdad, si sale, si no sale, porque mucho se habla, hay mucho ruido y pocas nueces. Entonces miremos lo que va a pasar, si es cierto, si es así, bueno, después haremos nuestros propios reclamos y nosotros necesitamos que en la provincia de Corrientes, en la provincia de Chaco, nosotros tengamos acceso a las universidades. Nosotros habíamos pedido en la provincia de Corrientes otra universidad pública nacional, que era en la costa del Uruguay, cerca de 400 o 500 kilómetros de la capital correntina, que es fundamental, toda la costa del Uruguay en la provincia de Corrientes. Creemos que necesitamos otra universidad nacional y es bueno que charlemos, ¿no? Porque creo que todos tenemos que tener el derecho a acceder a la educación superior. Gobernador, con la única tarifa que van a unificar el criterio de los gobernadores en LEA para solicitar la baja del turismo, me refiero a los costos de la nación. Nosotros habíamos trabajado con los 10 gobernadores del Norte Grande respecto a las tarifas en los primeros 600 kilovatios. Después, bueno, vamos a estar viendo y lo advertí ni bien fue de diciembre y veía cómo venía el gobierno, decía que iba a golpear muy fuerte el tema de las tarifas. Hoy están llegando las cuentas a los hogares de lo que fue nuestro calor, de lo que fue nuestro enero, nuestro febrero, y vemos que los números son realmente impresionantes, así que necesitamos tener algún tipo de consideración, así como el sur de la República Argentina todo el mundo tiene consideración porque hace frío, en el norte argentino tenemos que tener más consideración porque hace calor, porque si no siempre hay un ambiente de desventaja para el norte y eso hace que nosotros no logremos el desarrollo como se ocurre con el país central o con el país sureste. No lo sé, eso depende del gobierno, de la articulación del gobierno, fue una propuesta del gobierno, fueron los puntos del gobierno, por lo tanto hay que esperar si quieren firmar, si no quieren firmar. Bueno, nosotros las modificaciones que planteamos nosotros es incluir en los puntos de mayo el compromiso del Estado argentino con las universidades públicas, con la educación superior fundamentalmente. Educación pública y gratuita para todos. Por supuesto, lo hemos dicho desde el primer momento que tenemos que acompañar a las universidades. Sí, yo creo que sí, estamos trabajando, pero nosotros tenemos que acompañar una ley que ya tiene media sanción en el Congreso y que tenemos que acompañar también en la Cámara de Senadores. Tenemos que cambiar la Argentina, para eso trabajamos durante mucho tiempo y efectivamente si nosotros seguíamos con este ritmo la Argentina iba a tener serias dificultades en el corto plazo, por lo tanto había que salir. Gobernador, por otra parte, la provincia de Chaco comenzó a trabajar fuertemente contra el narcotráfico en el convenio a partir de una línea 0800 gratuita con un convenio con Telecom. Acompaña Corrientes, acompaña Formosa, acompaña Santa Fe este proceso de lucha contra el narcotráfico. Tenemos que destinar recursos para el narcotráfico y para eso tenemos que tener distintos medios, tener un 0800 de una forma, pero hay que tener investigación criminal y hay que destinar recursos y medios reales para combatir el narcotráfico, el narcomenudeo y todo lo que tiene que ver con el lavado de activos derivado de ese tipo de delitos. ¿Cómo sigue la agenda de gobernador? No, vamos a estar, hoy me decidí para venir a hablar con los gobernadores, esperemos que pueda venir Maxi Puyaro. Y si no, bueno, trabajar con los rectores, con el gobernador del Chaco también, para poder construir mayores relaciones. En cuanto a fondos de participación, ¿también se ha hecho un planteo para modificación? Nosotros tenemos demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos demandas para la compensación de caja de jubilaciones, tenemos demandas por la caída que tuvimos de ganancias que tiene que compensar la nación porque detrás de la masa coparticipable de recursos que son de las provincias y está plenamente reconocido. Lo que pasa es que la Corte va en tortuga y realmente muchas veces la tutela jurídica efectiva no se da, pero ojalá que pueda salir pronto, que podamos ponernos de acuerdo porque es significativo para las provincias. Hoy las provincias tenemos aproximadamente un 20% menos de recaudación a raíz de estas medidas
unilaterales tomadas por el gobierno nacional que tienen respaldo en pactos federales. Hay señales, cuestiones que son de una implicancia y que pueden derivar en otras cuestiones mucho más complejas. Uno de los métodos para emputecer todo, tal cual como se lo digo, para emputecer todo son los acuartelamientos policiales. Así lo dice la historia. Reciente y con muchos antecedentes anteriores. Y empieza de una forma que después se va armando. Cuando el quilombo entra a la provincia de Buenos Aires, se pudre todo. Pero en su momento fue Córdoba, ahora es Misiones. Vamos a compartir un poco de información de qué está sucediendo en Misiones, siendo conscientes de la gravedad absoluta que tienen esas cuestiones. Misiones en llamas. La policía acuartelada en Posadas y docentes marchando. Imágenes de lo que está pasando en las últimas horas allí en Misiones, una provincia que queda muy comprometida, donde, fíjate, esto pasaba anoche, donde la policía se acuartelaba por los sueldos en la propia provincia, algo que no se veía, te digo, Carlos, Pablo, hace bastante tiempo, ¿no? No, recordar la última vez esa gran manifestación que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires frente a la Casa Rosada, después esto no... Ustedes saben que la policía no tiene gremio, no puede, digamos, reclamar un aumento salarial de manera grupal, es un servicio esencial el de la policía, no pueden hacer paro. Entonces, en este caso, de verdad, hacía tiempo que no se veía una protesta de estas características. Y atención, porque la policía, el epicentro fue en el comando radioeléctrico, que está en Posadas, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora. Fue una manifestación que fue creciendo, una comisaría, después fue un cuartel, y ahora directamente en el comando que tiene la policía de Misiones en el centro de la ciudad de Posadas. Pues fíjate las imágenes de lo que sucedía en las últimas horas. Está Gisela Fernández en línea para contarnos desde la provincia qué está sucediendo. Gisela, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo Pastor, la 24, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué está pasando en Misiones? Bueno, la verdad es que está viviendo unos días conflictivos nuestra provincia. Acaba de salir el juez de instrucción, Ricardo Valor, quien se reunió recién con los voceros de la policía que están en el comando radioeléctrico, como mencionaba recién Facundo, y tratando de disuadir que abandonen el edificio y sobre todo que liberen el tránsito de la avenida Uruguay, que es una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad y de acceso a la ciudad. Obviamente la policía no lo va a hacer. Pero perdona, Gisela, ¿hay en estos momentos policías acuartelados? Ellos dicen que no. Recién justamente uno de los voceros dijo: el comando no está tomado porque está funcionando, cualquiera puede ingresar. Pero bueno, la puerta del comando está plagada de policías, y hay fuego en distintos lugares, puede estar funcionando adentro. Ahí vemos absolutamente, nadie puede ingresar, está claro, hay neumáticos por todos lados incendiándose, la policía está acuartelada, más allá de lo que digan los policías, y están pidiendo un aumento salarial porque
están ganando, un policía de Misiones tiene un sueldo inicial de 455.000 pesos, es decir, apenas por encima de la línea de indigencia, y no son los únicos trabajadores de la provincia que están pidiendo aumento, porque en este momento la policía comenzó ayer, mejor dicho esta madrugada, este reclamo. Ahora, Gisela, te voy a preguntar por los docentes, porque obviamente tenemos muchas preguntas, porque el otro conflicto pasa por los docentes. O sea, lo que está todo congelado. Pero vamos capítulo por capítulo. Policías en la puerta del comando radioeléctrico. Preguntarte, Gisela, ¿cómo te va? Carlos te saluda. ¿Qué tal, Carlos? No, muy bien. Tengo entendido que la provincia de Misiones no adhirió al protocolo antipiquetes, pero la pregunta es, la policía está cortando la calle y nadie lo saca, porque hay un conflicto de intereses muy grande. ¿Quién va a ser la fuerza que si la justicia ordena desalojar, los saque del corte? Según anticipó recién el juez Valor, va a ser la Gendarmería Nacional, ya se comunicó con la Gendarmería Nacional. Él dijo que hay una orden de desalojo que todavía no firmó, pero que lo va a hacer en el caso de que los policías, exactamente. Ojo con eso, es muy grave, Lo va a hacer en el caso que la policía no salga del lugar. Es la reunión que acaban de tener lugar recién y vamos a ver qué decisión toma la policía. En este momento la reunión fue muy tranquila, ¿no? Claro. Obviamente se acercó el juez solamente con 2 personas y dialogó con los referentes tanto de las policías en actividad como los policías retirados, que son quienes encabezan esta protesta. Claro, a ver, lo que estamos viendo es una provincia, ya le voy a pedir a Pablo el contexto de cómo votó Misiones, pero una provincia que tiene policías acuartelados por un lado y docentes que ayer irrumpían, ¿dónde, Gisela? ¿En el Consejo Deliberante? Sí, los docentes ayer marcharon en Posadas hacia el Consejo Deliberante. Los docentes hace más de un mes mantienen una lucha muy intensa, no solo en Posadas, sino en toda la provincia, y cada día salen a la ruta, hacen asamblea, hacen paros. Solo hoy están cortando la ruta 12 a la altura de Candelaria, de Oberá, de Santo Pipó, en Garoapé, ruta 12, ruta 14. La verdad es que hay una movilización y una protesta docente muy importante. Y ustedes me dirán por qué, y yo les digo, el sueldo inicial del docente en Misiones es de 236.000 pesos. Porque son datos, Gisela, está muy bueno, 236.000 pesos cobra un docente y un policía, ¿cuánto? Un policía parte de 455.000, un docente 236.000 pesos. Ahí uno empieza a entender por qué la provincia está en la situación en la que está. Ya te doy, Pablo, dame el momento ayer con sonido de lo que pasaba justamente cuando ingresaron a la legislatura, porque ahí queda absolutamente todo expuesto. Escúchenlo. Bueno, esto pasaba, repetimos, en la propia legislatura provincial. La provincia está muy complicada. Estamos en vivo con Gisela Fernández. Ya te doy, Pablo, para que me cuentes un poco el contexto. Gisela, quiero recapitular. Complicado con los policías, complicado con los docentes. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Se abren negociaciones tanto con policías como con docentes? Bueno, ese es el problema, precisamente. Si bien, la semana que viene hay mesas técnicas de estas 3 áreas. De hecho, hoy fue la mesa técnica de salud y le ofrecieron un 22%. ¿Cuánto está ganando el trabajador de salud? Menos de 400.000 pesos. Estoy hablando del salario inicial. Le ofrecieron un 22%, que obviamente
Claro, obviamente tampoco el trabajador de salud está dispuesto a aceptar eso, ¿no? El problema es que el gobierno ofrece eso, el trabajador de la salud lo rechaza y ahí se termina el diálogo, ¿no? Y ¿cómo seguimos? Pasa lo mismo en educación. El último aumento lo dio el gobierno por decreto porque ningún gremio lo aceptó. Claro. El aumento fue del 12%. Ahora el gobierno convocó a algunos de los gremios el lunes, a otros de los gremios del martes. Ahora estoy hablando de educación. Yo creo que acá Carlos marcaba importante, y ya le doy a Pablo para que me cuente cómo se votó, porque en Misiones le fue muy bien a Milei, Pablo. Sí, claro, es uno de los lugares donde primero en las PASO les fue espectacular, después en las generales un poco se revirtió, pero finalmente en el balotaje ganó con el 56%, con mucha presencia muy fuerte de Milei en la provincia. Claro. Y vos marcabas, Carlito, recién que no es habitual que la policía proteste de esta manera, ¿no? No, de ninguna manera. Por supuesto que, como contaba la colega, quienes llevan adelante sobre todo son los que tienen un retiro efectivo, ¿sí? Que no ven en riesgo su trabajo. Pero es extremadamente inusual que la policía ocupe la calle, además, corte con... Mirá las imágenes que estamos viendo, ¿no? Corte con quema de goma, los patrulleros cruzados. Los patrulleros cruzados en medio. Esa es una imagen, no sé, uno tiene que remontarse a lo que fue aquella protesta en Córdoba. No hace mucho. También tuvimos ahora en el verano la de la Quinta de Olivos, la policía bonaerense con Bernie a la cabeza. Claro. La matanza primero se dio ahí en Puerta 12. Y también este verano tuvimos protestas en La Rioja, que es otra provincia que está con una situación muy parecida a la de Misiones. Acá tenés, Pablo, tenés docentes, tenés personal de salud, contaba Gisela, tenés a los propios policías que siempre, como explicaba Carlito recién, uno no está acostumbrado a ver que crucen un patrullero y corten. No sé, Gisela, entiendo que en la historia de la provincia esto no es recurrente. No es recurrente, pero no es la primera vez. En el 2012... hubo un acuartelamiento muy importante de la policía aquí en Misiones y de hecho duró muchos días, fue muy fuerte, muchos días sin seguridad en toda la provincia y finalmente se llegó a un acuerdo, un aumento salarial importante y después de eso hubo un saneamiento, entre comillas, y fueron despedidos muchísimos agentes de la policía. Claro. Mirá, Pablo. No, quiero hacer perdón, Gisela, que te hago un pequeño comentario. Antes hablábamos del recorte, de dónde se hacía, y dijimos transferencias a las provincias. El recorte de transferencias a provincias de la provincia de Misiones fue el más alto del país en enero. Estoy tomando solamente el mes de enero. O sea, el gobierno es a la provincia que más plata le pasó. No, el recorte. El recorte fue el 16,9%. Una provincia que tiene baja coparticipación, porque así está armada la ley de coparticipación, recordamos la ley de coparticipación es de la época de Alfonsín, nunca se reactualizó, y que depende mucho de las transferencias que le hace Nación, sumado a la baja recaudación. Entonces, obviamente los trabajadores están diciendo, necesitamos aumentar porque hubo mucha inflación, y en la provincia que plantean, bueno, la coparticipación, nosotros la nuestra baja, las transferencias a las provincias las acortaron siendo nosotros los más perjudicados, y encima mi recaudación me baja. Mirá, se daba un diálogo, Gisela, entre un gendarme que estaba tratando de parar a un grupo de docentes que cortaban una calle. Fíjense lo que sucedía. Y hay que escuchar, es muy particular lo que pasó, mirá. Me costado 10-15 minutos, vuelve a la ruta. No hay ningún problema, nosotros recortados, cuidamos que no haya ningún accidente. No, va a haber accidente, tranquilo. Allá adelante tiene una curva. Los vehículos suben. Pero que me diga está ante la curva. Que cortamos, tranquilo, usted está nervioso. Nosotros hemos decidido. Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle un docente. Eso es lo que yo no quiero. No hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no quiero sacar mi escopeta. Entonces, fíjense la discusión que se da, no la vamos a volver a escuchar, porque no quiero dispararle a un docente, le dice un gendarme, en el marco de esta situación. Digo, esto está pasando ahora, es tremendo, Gisela, ahora lo vuelvo a escuchar. Eso ocurrió esta semana en San Vicente, en un corte de... Obviamente, después de esto,
más docentes salieron en la ruta y obviamente los docentes de San Gisela, Vicente volvieron a hacerlo todos. ¿En qué ruta, Gisela? Porque aunque Misiones no adhiera al protocolo antipiquete, Gendarmería es una fuerza nacional y tiene jurisdicción sobre rutas nacionales. ¿Sobre qué ruta fue este corte? Ruta 12 y Ruta 14 son las dos nacionales, las dos. Exactamente, que atraviesan nuestra provincia y que están nacional de la tiene jurisdicción Gendarmería. Claro, pero digo, Gisela, Pablo, Carlitos, un diálogo entre dos trabajadores, ¿no? Sí, claro, una locura. Un gendarme que le dice al docente que seguramente debe ser el docente de sus hijos. Sí, claro. Porque esto es lo que sucede, Gisela. Totalmente. Quería hacer una observación. Recién hablaban de la coparticipación, que es verdad. La verdad es que es un reclamo histórico que tiene nuestra provincia, porque tiene una bajísima coparticipación. Además, como el resto de todas las provincias, está recaudando mucho menos, lógicamente. Pero además, un dato a tener en cuenta, y es que Misiones tiene uno de los costos de vida más altos del país. Claro. Los invito por ahí a compartir, por ejemplo, cuánto pagamos los misioneros de luz. Que en promedio una familia aquí, sobre todo en época de verano, donde no se aguanta sin aire acondicionado, estamos pagando entre 80 a 120 mil pesos de luz. De agua pagamos un promedio de 35 a 50 mil pesos de agua y pagamos por mes, no bimensual. Por mes. Exactamente. Y eso realmente tiene un impacto muy alto. Para una maestra que gana menos de 300 mil pesos, más de la mitad del sueldo se le va solamente en estos dos servicios. Terrible, ¿eh? Cortito te pregunto, ¿cuánto vale, si bien, hay que ser sincero, no hay un sistema de transporte público muy ramificado, pero ¿cuánto vale un boleto de colectivos hoy en la ciudad, Gisela? Ese es otro tema. No tenemos la SUBE nacional, tenemos una SUBE local. Y con SUBE local, que no controla nadie, el pasaje te sale 690 pesos. A ver, ¿cómo? ¿El colectivo vale 690 pesos? Claro. 690 el bondi en Misiones. El más caro de toda la Argentina. Este es con SUBE. Si no tenés la SUBE, es una SUBE sin ningún tipo de control. Claro. Sin ningún tipo de control a una empresa totalmente monopólica en la provincia del transporte. Con SUBE te sale 690 pesos. Y sin SUBE, no me quiero equivocar, pero está 1.400 pesos. El doble. Bueno, 700 mangos el boleto. Yo le quiero pedir al DIRE volver a poner, ya te doy, Winocur, imágenes a pleno de la protesta policial. No es habitual que uno vea a la policía en esta situación. Esto es el comando radioeléctrico, Carlos. El comando radioeléctrico en el centro de la ciudad de Posadas. Esta Gisela nos puede confirmar, pero viene a ser el lugar más relevante, más importante que tiene la policía en el centro de la ciudad de Posadas. Miren las imágenes. Está la legislatura, pará, porque está la legislatura. Estos docentes tomando la legislatura. Lo otro, donde se ve fuego, esto es la policía. Esa esquina es el comando radioeléctrico. Exactamente. Otra vez, no hay que soslayar. Son policías los que están quemando cubiertas, los que cruzaron los patrulleros para impedir el paso del tránsito por un reclamo salarial. Una situación extrema, difícil, en donde, nos cuenta Gisela Fernández, nuestra colega de Misiones, Gendarmería está presta a cumplir la orden de la justicia si ésta requiere que sea desalojado de ese lugar. Bueno, Gisela... Bueno, lo importante de esta nota es la información del contexto social en el que se desarrolla el conflicto policial. Si los policías te cortan la calle, cruzan los patrulleros, prenden cubiertas, enfrentan a la gendarmería, porque después de eso llegó gendarmería, hubieron roces y hoy continúa el problema. Pero en un contexto donde también está el reclamo de los empleados de la salud, el reclamo de los docentes y donde
Misiones, en Corrientes no es tan grave el impacto, porque a nosotros nos cagó Cristina, nos cagó Alberto Fernández, nos cortaron el rostro todos. El acceso a Corrientes está durante los 4 años de Alberto absolutamente parado. Los fondos extras que mandaban a algunas provincias jamás mandaban a Corrientes. Y la coparticipación fue cayendo. Lo que pasa es que Corrientes, por suerte, desde el primer gobierno de Ricardo Colombi, en aspecto presupuestario, siempre estuvo ordenada y, digamos, acostumbrado a este castigo. Pero en el caso de Misiones, de La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, la crisis se va a ir repitiendo y las situaciones conflictivas van a aparecer en todas partes. Y ese es el cuadro de situación que se está vislumbrando, que los analistas lo predicen y veremos cómo van evolucionando. Pero hoy, lunes, todavía sigue el conflicto y está allí planteado, pero que además es muy complejo, y es un anticipo de lo que se puede ir generando en otras localidades. En todo este contexto hay usureros que se aprovechan de personas vulnerables, bueno, todos somos vulnerables, con préstamos impagables, porque hay, esa ya es la miseria y, bueno, lo grave. Un crédito de cualquier cosa es una sentencia de muerte. Ya ahora vemos los usureros. No alcanza la plata y vos tenés que elegir, tenés que dejar de hacer cosas que te gustan, esos gustitos que antes te podías dar, y muchas veces vas por un préstamo. Hoy hay muchos anuncios, muchas publicidades que te dicen guita ya, efectivo ya. Por eso hemos invitado a la doctora Débora Ambos. Débora, bienvenida, como todos los viernes con nosotros. Sí. A ver, te prestan hoy, te dan el efectivo, te seducen con el cash, pero los problemas vienen después por la forma en que lo tenés que devolver, ¿no? No solamente eso, sino que son cadenas, porque se transforman en una gran bola blanca de nieve que es impagable. Claro. Y terminas contratando otro préstamo para pagar el préstamo anterior. Y después te sacan del sueldo y terminás quedándote. Yo tomé gente que quedaban con 2.000 pesos de sueldo porque les iban chupando de uno, de otro, y desde policía... O sea, ¿te iban descontando automáticamente porque durante el gobierno de Macri todos los CBU se pusieron como a disposición. Ajá. Entonces, hubieron algunas empresas que realmente vos contratabas y pedías la plata, y otras que eran truchas. Uh-huh. Y directamente te sacaban la plata de tu cajero... Pero para. ¿Cómo todos los CBU se pusieron a disposición? ¿Sí? Explícame cómo es eso. De repente tu CBU estaba publicado en algún lado sin que vos hayas dado tu consentimiento. Exactamente, una tremenda violación de la ley de actos personales. Pero eso, ¿de dónde se filtró? ¿De la FIP, del ANSES? Eso es nota que lo puedes leer directamente en el BCRA, porque era el director del BCRA. Eso fue la vez que se filtraron los datos. Exactamente, Guillermo. O sea, en esa época que estamos recordando, pasaron de todo. Uh-huh. Ahora tenemos los coletazos porque la gente empezó a hablar. Entonces, tenés personas en donde realmente pidieron préstamos y otras personas que no pidieron préstamos y que les chupaban de su sueldo el dinero y no los dejaban ni siquiera para comprar la leche para los chicos. Pero ¿para quién es el responsable ahí, Débora? ¿Son hackers? ¿Es el banco? ¿Son las financieras? Digo, porque alguien hace eso, ¿no? No es que... No, además no es que una computadora automáticamente genera que a vos millonario en la plata. Es una estafa. Yo hablé del tema de Wenance en su momento, que bueno, ya es de público conocimiento. Yo lo tenía en ese momento
con gente que le estaba, que yo le hablé acá un viernes, Sí. que le estaba sacando con su CBU, que el CBU ¿de dónde lo había sacado? De esta proporción que le daba el gobierno nacional a determinadas entidades que no eran financieras y que estaban prestando Pero, Débora, plata. a ver, eso es una estafa, de la Eso cual es una vamos a dar más detalles en su momento. Ahora, ¿qué pasa con aquel que ve en una publicidad que hay un prestamista, va por la plata, la tiene, pero, a ver, ¿qué instancia hay antes de obtener la plata? Firman un contrato, dicen vas a tener que pagar la cuota en base al IPC, a la inflación, es un arreglo entre partes en donde el que presta pone lo que se le canta. Mira, la verdad, Guille, toda la gente que los toma, estos préstamos, son personas muy marginales. Son personas que realmente no tienen para pagar lo diario vivir. Entonces se aprovechan, les venden una ilusión, les dicen que los van a pagar, que se los van a retener del sueldo, que no van a tener ningún problema, que es decreciente, y no es lo que figura en el contrato. Porque ellos no los entienden, no son expertos economistas, ¿entendés? Claro. Entonces, si a vos, que sos una persona formada, te cuesta entender la letra chica, imagínate a una persona que tiene primario y secundario y nada más. Es dificilísimo. Sí. Y realmente las cláusulas son abusivas y nosotros tenemos condenas contra empresas prestamistas y algunos A ver, bancos. ¿Qué cláusulas? Porque hablamos de estas cláusulas leoninas, abusivas, en Te donde... cobran el 148, 150%, sí. 150% anual. No, mensual te lo incrementan. Pero Mensual. si 140 va a ser la inflación No, anual, no, es que no es lo que te dicen, no es lo que te dicen. A vos te dicen que lo vas a poder pagar perfectamente. Es más, generalmente toman a las fuerzas de seguridad, o sea, muchos de las víctimas fueron policías del gobierno de la ciudad, gendarmes del sur. No sé si tendremos el testimonio de Pablo Gavilán, pero hay mucha gente de muy bajos recursos que cree y que está a lo largo, esto pasó a lo largo y a lo ancho del país. ¿Entendés? No es solamente... ¿Se puede mencionar, se puede conocer el nombre de alguna de las empresas? Sí, sí. ¿Sabés por qué pregunto esto? Porque Yo ya hace tengo años sentencias. atrás, no sé si vos lo recordarás, esta misma situación pasaba con los jubilados y pensionados. Hubo una empresa que fue de alguna manera la que se tomó de referente. Lo que hacía es por eso que terminan apareciendo los créditos ANSES, para evitar que empresas usurarias como esta le hicieran a los jubilados. Pero era recurrente y común y por años pasaba esto. Mira, además el apriete es total, Débora. El apriete es total, aparte no te dejan, porque ¿sabés qué? Lo estaba leyendo recién una sentencia que estoy apelando. Ellos te debitan, el sueldo te lo tienen que pagar el 30 a las 000 horas ya te sacaron la plata. Y te dejan con 9.000, 2.000, 3.000 pesos. Se embargan todo. Todo. Lo mismo pasaba con los jubilados. ¿Cómo se empezó a notar esto? Porque los jubilados empezaron a denunciar en los medios de comunicación o venían acá y vos le veías el recibo, el comprobante de pago previsional a cero. La empresa usuraria le había sacado todo. Así que los tomamos. Claro. ¿Y que nos daba... si no tienen la plata, perdón, digo, si la plata no está en la cuenta, llegan las 00 horas y quieren debitar y no tienen el monto, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a llamar a la familia. Empiezan a llamar al tío, a la madre, al hermano, porque tienen todos los datos de esa persona. O sea, y empiezan a hostigar a toda la familia. Sí. Hostigan a toda la familia y todo un grupo familiar empieza en un estado de vulnerabilidad, de alerta y de estado casi de pánico. Pero ahora, Débora, y además con lo que vos estás diciendo, en el marco de estas cláusulas leoninas, hasta te pueden iniciar un juicio y te pueden sacar a tu casa, te pueden sacar a tu auto. Totalmente, con eso te amenazan. Pero ¿sabes por qué no llegan a tanto? ¿Por qué? Porque te manejan la cabeza de tal punto que no entran a tribunales, porque en tribunales no sé si pasan el control de legalidad. Ahí tarda más en cobrar y si no pasan el control de legalidad porque hay un juez, los jueces tienen la capacidad de morigerar los intereses, lo dice el Código Civil. Entonces, no se meten tanto, o sea, ellos... Así que tribunales es un territorio enemigo porque pero es muy importante. hasta pueden llegar después salir en contra. A la estafa, claro. Pero es muy importante que estafa, refuerce eso, porque quizá hay mucha gente que está mirando el programa y sabe hasta dónde pueden llegar estas empresas. Yo quiero contarles que estas empresas te vuelven absolutamente loca. Hay empresas de cobranzas como Gestetner, hay varias que son muy conocidas que te llaman a vos, llaman a tu mamá, llaman a tu papá, llaman a la empresa donde trabaja tu madre y tu padre. Amenazan a todo el mundo. Amenazan a todo el mundo con sacarles y embargarles los sueldos. O sea, juegan con el miedo, con eso. No pagó tu hermano o tu mamá, vamos por tu cuenta. Claro, pero las familias deben saber que hay un límite. No lo saben, porque las personas son personas tan
A ver, son obreros, son personas que capaz que trabajan en fábricas o señoras que trabajan en casas de familia y tienen tal terror de que les pase esto porque lo están viendo que a su hija le está pasando, que la dejan con 2.000 pesos. Yo tengo una policía y tengo una sentencia acá para mostrarla si quieren, en donde realmente la dejan con 2.000 pesos. Hay, por ejemplo, hay una asociación mutual de la UBA que les presta a los profesores de la UBA a intereses usurarios de la UBA estamos hablando, y le sacan la plata, la dejan con lo mínimo para vivir. Te la hago al revés. Es la televisión abierta, libre y gratuita.